Buenos días, jovencitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día, continuando nuestra clase de Historia del Perú, vamos a ver el gobierno de José de la Mar, que como puedes apreciar ahí, gobernó de 1827 a 1829. ¿Quién es José de la Mar? A ver, gobierno de José de la Mar. José de la Mar fue elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones presidenciales de 1827 y gobernó el Perú de 1827 de agosto a junio de 1829. Durante su gobierno afrontó la inestabilidad política de los comienzos de la República y la guerra con la Gran Colombia. Fue depuesto en Piura el 7 de junio de 1829 y desterrado a Costa Rica, donde murió. Entonces José de la Mar muere en Costa Rica, ¿no? Desterrado mediante un golpe de Estado. Es considerado el primer presidente constitucional de la República del Perú y con él se inicia la etapa llamada primer militarismo. Atención acá, ¿quién es el primer presidente constitucional de la República del Perú? José de la Mar. O, si quieres llamarlo así, primer presidente electo del Perú va a ser José de la Mar. Porque si te dicen solamente quién es el primer presidente del Perú, es José de la Riva Agüero, pero que llegó mediante un golpe de Estado llamado Motín de Balconcillo. El primer presidente electo o constitucional se llama aquel que estamos estudiando ahorita, José de la Mar, con quien se inicia también la etapa llamada primer militarismo, que como tú ya sabes empezó en 1827 con el gobierno de la Mar hasta el año 1872 con el gobierno de José Balta. Entonces es importante saber eso de ahí. Gobierno de la Mar. Nombre: José Domingo de la Mar y Cortázar. Periodo de gobierno: 22 de agosto de 1827, 7 de junio de 1829. Designación: Presidente Constitucional de la República del Perú. Lugar de nacimiento: Cuenca, Ecuador. Mira, atención. Muchas veces fue atacado de extranjero, ¿no? De no peruano, porque nació en Ecuador, en el actual Ecuador, que pertenecía a la Gran Colombia. Lugar de fallecimiento: Cartago, Costa Rica, 11 de octubre de 1830, ¿no? Al año siguiente de ser depuesto, nada más, ¿no? Fue el verdadero gestor del triunfo del 9 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho. Este José de la Mar es considerado uno de, bueno, es el único latinoamericano que llegó al cargo o al grado de general del ejército español. Luchó por España durante la invasión napoleónica a este país, ¿no? Es un personaje bastante trascendente tanto para España como para Latinoamérica y el Perú. Elección de José de la Mar. ¿Cómo llega? Bueno, ya sabemos ya que llega electo. Dice, fue la primera elección presidencial en el Perú. Gracias al Congreso General Constituyente del Perú de 1827, después de la partida de Simón Bolívar, he instalado el Congreso el 11 de junio de 1827, presidido por Luna Pizarro, Francisco Javier Luna Pizarro. No, luego de marcharse Simón Bolívar. Simón Bolívar había establecido una dictadura, la dictadura de Bolívar, y luego se retira y el Congreso elige ahora al presidente. Y este primer presidente elegido va a ser José de la Mar. José de la Mar es elegido como presidente constitucional de la República por mayoría de votos, quedando en segundo lugar en la votación el general Andrés de Santa Cruz, que también va a tener relevancia o importancia, ¿no?, en la historia del Perú posteriormente. Obras de José de la Mar. Restableció el tributo de los indios para sufragar los gastos de la burocracia estatal, ¿no? Ese tributo indígena que había sido abolido por don José de San Martín, él lo restablece. Constitución de 1828, llamado la madre de todas las constituciones, ¿no? Va a promulgarse la Constitución del año 1828, que restringió el derecho a la ciudadanía a aquellas personas que sabían leer y escribir, ¿no? Y aparte tenía un ingreso de rentas considerable anualmente, ¿no? Entonces, durante este gobierno se va a promulgar la Constitución de 1828, que es la tercera, ¿no? La anterior era la Constitución vitalicia de Bolívar y la primera fue la Constitución del año 1823, que no rigió. Esta va a ser la tercera. Esta tercera, llamada Madre de las Constituciones, se va a dar durante el gobierno de José de la Mar. Exclusividad de las candidaturas. Aplicaba a los diputados y senadores para los que tuvieran alguna propiedad o alguna renta entre 500 y 100 pesos anuales, ¿no? O sea, si querías postular al Senado o ser diputado, ¿no?, tendrías que tener alguna propiedad y alguna renta considerable. Tolerancia para el comercio de esclavos. Bueno, se seguían comercializando esclavos y nombramiento de autoridades por elección. Antes se nombraba como cargos de confianza, ahora va a ser elegido, ¿no?, por voto.
Ocupación de Bolivia, a ver, otro de los hechos que se dan durante el gobierno de José Lamar. Ocupación de Bolivia y el Tratado de Piquiza. Bolivia se hallaba todavía bajo la órbita gran colombina, es decir, Gran Colombia tenía mucha influencia, por no decir influencia total, sobre Bolivia. El país de Bolivia debe su nombre a Bolívar, ¿no? Bolívar era el gobernante supremo de la Gran Colombia. ¿Ya? ¿Y quién era el presidente de Bolivia, profe? Acá está, con el mariscal Sucre a la cabeza como presidente vitalicio, presidente para toda la vida, Sucre. ¿No? Al igual que Bolívar, a Bolívar le gustaba lo vitalicio, Sucre iba a ser presidente para toda la vida, ¿no? Hasta que muera en Bolivia. Sucedieron por entonces varios movimientos rebeldes en dicho país, en uno de los cuales resultó herido el mismo Sucre, quien delegó el poder en el general José Pérez de Urdinina, ¿no? José Pérez de Urdinina era el presidente del Consejo de Ministros de Sucre, ¿no? Estos levantamientos rebeldes eran de las tropas gran colombinas que querían retirarse, ¿no? Querían regresar a Gran Colombia, y también de tropas bolivianas que no querían ya la influencia gran colombiana ahí en Bolivia, ¿no? Entonces se levantan contra Sucre y Sucre es herido. ¿Quién aprovecha esta oportunidad para tratar de apaciguar o tratar de invadir Bolivia? Gamarra, por voluntad propia, invadió Bolivia el 1 de mayo de 1828 con la excusa de salvar a dicho país de la anarquía y proteger la vida de Sucre. Gamarra era el jefe supremo del ejército peruano del sur, era un ejército de repente el más poderoso de todos. El jefe supremo era Gamarra y con ese ejército invade Bolivia, con la apariencia de restablecer el orden, ¿no? Acabar con la anarquía y proteger la vida de Sucre. Aunque su verdadera intención era expulsar a los gran colombianos, ¿no? Y acabar con el predominio bolivariano en dicho país. Es decir, quitarle Bolivia a Bolívar, ¿no? Y a los gran colombianos, ya que Bolivia sea totalmente independiente para que no se vea cercado el Perú, ¿no? Ya en una posible o inminente guerra con la Gran Colombia, de repente el Perú se iba a ser cercado por el sur con Bolivia y por el norte con la Gran Colombia. Entonces Gamarra logra acabar con el predominio bolivariano en dicho país. Tras un paseo triunfal por territorio boliviano, firmó con el gobierno de Urdinenia el Tratado de Piquiza el 6 de julio de 1828, en el cual se acordó, entre otras cosas, el retiro de las tropas gran colombianas de Bolivia y la renuncia a la presidencia por parte de Sucre. Esto enardeció, molestó, incomodó, fastidió, enfureció a Simón Bolívar, ¿no? Que prácticamente le hayan quitado el país que lleva su nombre, Bolivia, a la Gran Colombia o a la influencia de Bolívar, ¿no? Y esta molestia va a hacer que se dé el siguiente acontecimiento, la guerra con la Gran Colombia, ¿no? Entonces, con el Tratado de Piquiza se elimina la influencia gran colombiana sobre Bolivia, enfurece a Bolívar y Bolívar declara la guerra al Perú. Entonces, este acontecimiento se va a llamar la guerra con la Gran Colombia. La guerra Gran Colombo peruana, 1828-1829, fue un conflicto armado que enfrentó a la Gran Colombia contra la República Peruana. Fue la disputa entre el gobierno del Perú, que era un gobierno liberal, y el gobierno conservador colombiano, representado en la figura de Simón Bolívar. ¿Quién declara la guerra? Bolívar. La principal causa fue la controversia limítrofe, ¿no? Hubo otra motivación que fue la anulación de la influencia gran colombiana sobre Bolivia, ¿no? Llevado a cabo, logrado por Gamarra, ¿no? Mediante el Tratado de Piquiza, pero de repente la causa más poderosa era el tratado o la controversia limítrofe. La Gran Colombia reclamaba el dominio de las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Tumbes, Jaén, que sería Cajamarca y parte de Amazonas, y Maynas, que sería Amazonas y Loreto. Eso era reclamado por la Gran Colombia. Provincias todas que el Perú consideraba como parte de su territorio siguiendo el principio de libre determinación de los pueblos. No, estos pueblos querían pertenecer al Perú, no a la Gran Colombia. A eso se llama libre determinación de los pueblos. El Perú, por su parte, reclamaba a la Gran Colombia la provincia de Guayaquil, ¿no? Guayaquil, que había sido arrebatado por Bolívar al Perú durante la conferencia de Guayaquil entre Bolívar y San Martín, ¿no? Él prácticamente le dijo a San Martín: bienvenido a territorio gran colombiano o colombiano.
¿no? Cuando Guayaquil le pertenecía al Perú, a cambio de cederle el territorio de Jaén, dice, ¿no? El Perú, por su parte, reclamaba a la Gran Colombia, la provincia de Guayaquil, a cambio de cederle Jaén. Entonces, esta controversia inicia esta guerra de la Gran Colombia. Guerra con la Gran Colombia, seguimos. La guerra tuvo dos campañas, la marítima y la terrestre. La marítima resultó favorable al Perú, ¿no? El Perú tenía mejor flota naval que la Gran Colombiana y ocupó o bloqueó los puertos, ¿no? Ocupa también Guayaquil. Ya, entonces la campaña marítima fue un éxito para el Perú, aunque murió el vicealmirante Martín Guise, que estaba al servicio de la Marina peruana, ¿no? Él fue el fundador de la Marina peruana, ¿no? Si te preguntan quién fue el fundador de la Marina peruana, Martín Guise, ¿no? Un británico al servicio de varias marinas de Sudamérica, ¿no? De Chile, del Perú. Ya murió Guise, ¿no? En esta campaña marítima contra la Gran Colombia, ya, pero hubo éxito porque se ocupó el puerto de Guayaquil. La campaña terrestre fue inconclusa, ¿no? ¿Por qué, profe? No se determinó efectivamente o contundentemente a un vencedor, siendo la batalla más relevante la batalla del Portete de Tarqui, donde el ejército peruano comandado por Gamarra fue derrotado. Fue derrotado, pero el ejército peruano había también causado bajas en el ejército gran colombiano y entonces se estabiliza la guerra. ¿No? Se estabiliza en el frente o la campaña terrestre. Culminó la guerra con la firma del Tratado Larrea-Gual o Tratado de Guayaquil, por el que se mantuvo la situación territorial previa al estallido de la guerra, ¿no? Antes hubo un armisticio, ¿no? Un convenio, un acuerdo de Girón, y luego la guerra definitivamente acaba con el Tratado Larrea-Gual o Tratado de Guayaquil, ¿no? Que fue más que todo una paralización de la guerra, porque luego Ecuador va a seguir con sus pretensiones de reclamar estas regiones de Jaén, Tumbes y Maynas, ¿no? Y se van a dar sucesivas guerras en toda la historia de la República del Perú. Ya una de ellas son las más importantes, por ejemplo, la guerra de 1941, ¿no? La guerra entre el Perú y el Ecuador. Batalla de Portete de Tarqui. La batalla de Portete de Tarqui se libró el 27 de febrero de 1829 a pocos kilómetros de Cuenca, actual Ecuador, entre tropas peruanas comandadas por José de la Mar y Agustín Gamarra y colombianas comandadas por José Antonio de Sucre o Antonio José de Sucre y Juan José Flores. Si bien las tropas gran colombianas lograron la victoria sobre la vanguardia peruana, destruyéndola y obligándola a repliegue al resto de sus fuerzas, sufrieron fuertes pérdidas en su caballería con la carga peruana, lo que dificultó la continuación de la campaña y ocasionó la estabilización del frente, ¿no? Hubo como una especie de paralización en el frente de la guerra, sin definirse contundentemente a un vencedor. Esta batalla de Portete de Tarqui es muy apreciada en Ecuador, ¿no? Es una de sus batallas más importantes, así como para nosotros de repente, no sé, la batalla o el combate de Angam, o la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín, ¿no? Para ellos la batalla del Portete de Tarqui. Golpe de Estado contra José de la Mar y fin de su gobierno. Antonio Gutiérrez de la Fuente dirige en Lima un golpe de Estado contra Manuel Salazar y Quijano, vicepresidente José de la Mar. Profe, ¿por qué contra el vicepresidente? Porque José de la Mar estaba combatiendo en el norte contra la Gran Colombia, ¿no? Y como deja el gobierno, lo va a dejar en manos de su vicepresidente Manuel Salazar y Quijano en Lima, ¿no? Y ahí Antonio Gutiérrez de la Fuente le da un golpe de Estado, golpe político. Simultáneamente en Piura, oficiales de Gamarra, ya sería ya prácticamente el golpe concreto, cuando capturan a José de la Mar y lo deportan a Costa Rica. ¿Quién? Agustín Gamarra. En Piura, ¿no? Captura a José de la Mar y lo deporta a Costa Rica. Nuevo presidente provisorio. Tras la deportación de José de la Mar y el término de la guerra con Colombia, el Congreso en agosto de 1829 eligió como presidente provisorio de la República al mariscal Agustín Gamarra, ese que aparece ahí en la foto, y vicepresidente al general Antonio Gutiérrez de la Fuente, los dos golpistas, ¿no? Bueno, pero aquí el golpista principal es Agustín Gamarra, que va a gobernar ya y va a ser el próximo presidente luego de José de la Mar, el primer presidente constitucional del Perú. Muy bien, muchachos, nos quedamos aquí. Ya hemos visto al primer entonces presidente del primer militarismo y continuamos posteriormente con los siguientes presidentes. Hasta después. Chao.